James Month. Aprovechemos al máximo nuestra capacidad mental. Está muy bien que lo digan ellos, ¿eh? Muy bien, vamos a verlo. Necesita 10 vatios de energía, realiza 10.000 billones de cálculos por segundo y tiene tal capacidad de almacenamiento que, según algunos científicos, ni siquiera puede medirse. Está hablando de ¿Se mí. trata de la computadora Está hablando de mi cerebro. más avanzada? No, es el cerebro humano. Y nuestro cerebro es una auténtica maravilla. Cada una de sus 100.000 millones de neuronas tiene miles de conexiones a otras células. Así que el cerebro no solo guarda información, también usa esa información para razonar y tomar decisiones. El texto de hoy es el capítulo 6 de Deuteronomio. Vamos a buscarlo y dejemos ahí un marcador porque volveremos a él unas cuantas veces. El capítulo 6 de Deuteronomio habla de la capacidad que tiene nuestro cerebro de procesar y almacenar información. Y también nos ayuda a mejorar la memoria. El texto de hoy, el versículo 7, habla sobre la educación de los hijos, pero esa es solo una de las lecciones que tenemos en este capítulo. Analicemos los versículos 1 a 3. Mientras los leemos, imagina que estás allí, delante de Moisés, escuchando estas instrucciones. Deuteronomio 6, 1 a 3. Estos son los mandamientos, las normas y las decisiones judiciales que Jehová su Dios me ha mandado enseñarles, para que ustedes las obedezcan cuando crucen a la tierra que van a conquistar, para que todos los días de su vida, ustedes, sus hijos y sus nietos, teman a Jehová su Dios y obedezcan todos los estatutos y los mandamientos de él que yo les estoy mandando, y así vivan mucho tiempo. Escucha, oh Israel, y obedécelos al pie de la letra, para que te vaya bien, y ustedes lleguen a ser muchísimos en la tierra que rebosa de leche y miel, tal como te ha prometido Jehová, el Dios de tus antepasados. Pensémoslo. Los israelitas no podían seguir la lectura en su propia Biblia. Tampoco podían tomar notas en papel o en una tablet. Tenían que usar el cerebro y toda la capacidad que Jehová les había dado. Tenían que concentrarse en lo que se estaba diciendo, tomárselo en serio y luego recordar aquellos mandamientos, normas y decisiones judiciales. Tenían que meditar en cómo influiría esa información en Bueno, su... lo que es una leyenda o una historia que se pasa vía oral, que al final tiene modificaciones lógicas y razonables, no es porque el ser humano, bueno, porque reciba ayuda divina, sino porque el ser humano va transformando. De hecho, hay cosas y hay estudios que avalan eso, que dice que al final cosas que tú mismo has vivido es como el efecto Mandela, ¿no? Que tú mismo has vivido y las recuerdas de otra manera como realmente pasó. O sea, no tiene nada que ver lo que tú recuerdas, tu recuerdo con el hecho real. Tu mente ha fabricado una historia y tú lo recuerdas tal y como crees que era, pero no es así. Con cuánta más razón a la hora de trasladarle la historia a otra persona, de trasladarle bueno, eso, la historia, las leyes, no sé qué, y suponiendo que nadie la haya tergiversado a su favor y que todo sea lo más limpio posible, cuando pase 2-3 veces ya está esa tradición oral más que manipulada. Entonces, por mucho que uses toda tu capacidad cerebral, mental, y por muy súper desarrollado que seas, y que tu cerebro sea una absoluta computadora, siempre hay un tío que no tiene todos los soldaditos en fila. ¿No? Que tu cerebro funcione bien no significa que todos los cerebros funcionen bien. Siempre hay uno que no tiene todos los patitos en fila y que al final tergiversa las cosas. Cuando hay uno que es más listo de la cuenta, las puede tergiversar a propósito. Así que por mucha capacidad que Dios te haya dado, al final las cosas se tergiversan, la verdad. Amistad con Jehová. Y entonces poner en práctica lo que habían oído y enseñárselo a sus hijos. No era una tarea fácil. ¿Qué los ayudaría a recordar toda esa información? Bueno, repasemos cómo funciona nuestra memoria. Primero, nuestra memoria actúa de 3 maneras. Procesa, almacena y recuerda información. Segundo, básicamente hay 3 tipos de memoria. La memoria sensorial, la memoria a corto plazo y a largo plazo. La memoria sensorial trabaja con la información que recibe de los sentidos. Podemos recordar el olor de algo, su aspecto y su textura. La memoria a corto plazo o memoria de trabajo nos ayuda a recordar poca cantidad de información por breves periodos de tiempo, como cuando alguien nos dice un número de teléfono. Y la memoria a largo plazo retiene información por mucho más tiempo, indefinidamente. En la Despertar de febrero de 2009 salió... Hombre, indefinidamente. Ya digo, la memoria no es perfecta. Por muy bien que tú creas que te acuerdas de un evento, no te acuerdas tan bien. De hecho, la memoria a largo plazo, yo me acuerdo de cosas cuando yo tenía 10 años. Flashes pequeños, cuando tenía 16, cuando tenía 20. Me acuerdo de situaciones, pero no se estiran más de 2 minutos en el tiempo. O sea, yo no puedo hilar 2 minutos de hace 20 años, por muy bien que tenga la memoria a largo plazo.
que la tengo bien. La que no tengo bien es la de memoria a corto plazo. O sea, me acabas de decir tu nombre y se me ha olvidado. Me ha pasado muchas veces que me acaban de presentar a alguien, me dicen su nombre y a los 2 minutos digo, ¿este tío cómo se llamaba? ¿Cómo te llamabas? O de estas veces que... Eso es otra cosa, ¿no? Pero ¿no ha pasado alguna vez que estáis, que estáis haciendo vuestro día a día y hay una persona que siempre está en ese momento de vuestro día a día? Siempre te la encuentras por el pan, te suena de haberlo visto en algún bar, te suena de haberlo visto en el gimnasio, ¿sabes? En sitios que compartes y luego te lo encuentras por ahí y estás hablando con él y puedes incluso llevarte muy bien, contar chistes, pasar la noche contando anécdotas con él y jiji, jaja, y no sabes ni cómo cojones se llama. Pero claro, ya es bastante tarde para preguntarle cómo se llama porque ya tienes como un vínculo con él. Ella dice, tío, me da vergüenza preguntarte cómo te llamas. Porque llevamos hablando 4 meses y te tengo apuntado en el móvil el tío de la panadería. No sé cómo te llamas. A mí me ha pasado y me ha dado vergüenza y me he quedado con la vergüenza, me he quedado con la duda de cómo se llamaba, porque yo no... Y luego a mí agradezco, el caso es que yo agradezco que a mí me lo pregunten y dicen, tío, te va a parecer increíble, pero es que no sé cómo te llamas. Y yo digo, no, ¿cómo? Digo, me llamo Emma. ¿No? Pero claro, es que es normal, no sé si os ha pasado a vosotros, la verdad. Y yo la memoria a corto plazo la tengo muy mal. Pero a largo plazo no te puedes acordar indefinidamente. Y si te acuerdas, idealizas el pensamiento, si le das muchas vueltas, hay detalles que te inventas, que agregas o que quitas. O sea, es una situación... Un artículo titulado ¿Cómo mejorar la memoria? Ahí se daban 8 recomendaciones para activar la memoria a largo plazo. ¿Te acuerdas cuando Tessa se cayó al suelo? Qué tiempo, o sea, cuando éramos reyes. Puede que los israelitas pusieran en práctica 4 de estas recomendaciones cuando escucharon a Moisés leer la ley. Y creo que también nos puede ayudar a nosotros a recordar enseñanzas de la Biblia y a beneficiarnos de la capacitación que recibimos en Betel y en la congregación. El primer punto es el interés. Los israelitas tenían que pensar en las razones por las que querían recordar lo que Moisés les estaba diciendo. Y una razón importante la tenemos aquí en Deuteronomio 6:5, donde dice... Bueno, Deuteronomio... que relata cómo alguien se encontró el libro de la ley ahí de casualidad y a partir de ahí hay que obedecerla, ¿no? Deuteronomio es cómo nace una dictadura. ¿Y por qué querían recordar para obedecer lo que Moisés decía? Pues porque se los cargaban, seguramente. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que a los israelitas les interesaba escuchar lo que Jehová les decía si querían tener una amistad estrecha con él. El segundo punto es la atención. Un experto dijo, la mayoría de los lapsus de memoria se deben en realidad a la falta de atención. Por eso los israelitas tenían que escuchar con atención y no dejar que nada los distrajera. El siguiente punto es la repetición, o sea, repetir las cosas en voz alta. Eso refuerza las conexiones entre las neuronas. Y es exactamente lo que nos dice que hagamos el texto. Es verdad, eso me hago yo y lo sigo desde que oí un consejo precisamente dentro de la Guachi, que decían, si tú pones, o sea... deja la llave de casa en otro sitio, di en voz alta, dejo las llaves encima del mueble de la tele. Y funciona, coño, funciona, las cosas como son, hay que decirlo. Dejo la bolsa aquí y te lo dices a ti mismo y así te recuerdas más. Si no lo hacéis, hacedlo, porque funciona. Esto de hoy, Deuteronomio 6:7 dice que tienes que inculcarlas en tus hijos y hablar de ellas, o sea, repetirlas en diferentes ocasiones. El cuarto punto es la visualización. Esto implica hacerse una imagen mental de lo que queremos recordar. Así que cuando los israelitas escucharon las palabras del versículo 7, seguro que se pusieron a imaginar las oportunidades que tendrían de hablar con sus hijos de esas cosas. Si pueden, échenle un vistazo a ese artículo de la Despertad para repasar las 8 recomendaciones y tratar de mejorar la memoria. Vayamos ahora a Deuteronomio capítulo 6, versículos 8 y 9. Aquí se menciona otra ayuda para recordar lo que escuchamos. Leamos Deuteronomio 6, 8 y 9. Átalas en tu mano para que te sirvan de recordatorio. Deben ser como una cinta en tu frente. Escríbelas sobre los postes de las puertas de tu casa y en las puertas de tu ciudad. Así es, escribir algunas ideas, tomar notas, nos ayuda a recordar. Pero no caigamos en el error de los líderes religiosos judíos. Después de regresar del destierro en Babilonia, empezaron a tomarse estas palabras de manera muy literal. Escribían partes de las escrituras, las metían en cajitas de cuero y se ataban esas cajitas en los brazos y en la frente. Pero hacían esto para que los vieran. Para llamar la atención, no entendieron las claras palabras de Deuteronomio 6, versículo 6, donde dice, estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón, no en tu brazo ni en tu frente. O como dice Proverbios 7:3, escríbelos en la tablilla de tu corazón.
Si guardamos lo que Dios nos dice en el corazón, permitiremos que sus leyes y sus principios nos guíen todo el tiempo. Son nuestros actos y no una cajita atada al cuerpo o un cartel que pongamos en la puerta lo que demostrará si respetamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica nosotros y nuestra familia. Bueno, Ruth, lo del efecto Mandela del Rockefeller, del Monopoly con el monóculo, es el ejemplo siempre de efecto Mandela. Y los nombres, sí, a mí me cuesta recordarlos, pero el efecto Mandela está claro en todos. Y es un ejemplo que por mucho que diga este hombre que la memoria a largo plazo es inamovible y que gracias a eso ha ido sobreviviendo las tradiciones y han ido sobreviviendo las leyes, precisamente por no tener escrito algo, es como el gobernante de turno te va a manipular. Porque si no hay constancia escrita, oralmente se puede... Es que me ha hecho mucha gracia el nick del cabrón Pimo no sé quién eres, pero te adoro. Pimo de Warwick, informante privado de Jasiel. Dice, tengo premisa. Bueno, vamos a intentar continuar con este santo discurso. Al final ni atalaya ni huevos. Vamos a ver. ¿Significa eso que está mal que tengamos un texto en nuestra oficina o en la puerta de la nevera? No, de hecho ponemos el texto del año en los salones del reino. En 1982, cuando los hermanos de Japón imprimieron la primera edición completa de la traducción del Nuevo Mundo en japonés, pusieron el texto de Esdras capítulo 7 versículo 6 cerca de la imprenta. Lo hicieron para recordar que estaban participando en una labor sagrada, que había comenzado hacía miles de años, la de hacer copias de la palabra inspirada de Dios. Mientras las páginas de la Biblia pasaban por la máquina, los hermanos recordaban el ejemplo del copista Esdras y se esforzaban por dar lo mejor. ¿Por qué? Según la nota de Esdras 7, versículo 6 en la Biblia revisada, Esdras no era solo un copista. Dice que era un copista hábil de la palabra de Dios. Así que los hermanos de la imprenta se esforzaron por seguir su ejemplo. Así que cuando aprendamos algo de la palabra de Dios o nos expliquen algo sobre nuestro servicio sagrado, pongamos en práctica las recomendaciones de Deuteronomio 6 para mejorar la memoria. Pongamos a trabajar esos 100,000 millones de neuronas para procesar y almacenar esa información. Y así fortaleceremos nuestra relación con Jehová y le daremos siempre lo mejor. Pues efectivamente, gracias por este discurso. Ha sido de verdad un discurso como pocos hemos escuchado. Esa es la realidad. Gracias, James Month. Espero que os haya gustado este discurso.